Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a Ajedrez con Cardón. Como indica el título de este video, la idea es realizar un recorrido a través de los distintos tratados, siguiendo sus ejemplos y agregando algunos nuevos. La idea es arrancar con el tratado número 2, que si bien tiene el nombre de táctica, también posee factores estratégicos, temas estratégicos. Y luego seguir con el número 3, que es el de conformación de peones, y terminar con el número 4, estrategia superior. Material contra tiempo y tiempo contra material son el capítulo 1 y 2 del segundo Tratado General de Ajedrez de Roberto Grau. Ambos están estrechamente relacionados. En el primer capítulo hay una frase que dice: las piezas valen en ajedrez por lo que hacen y no por su simple existencia en el tablero. Pero, ¿qué es el material? ¿Y el tiempo? Bueno, el material en ajedrez representa las piezas, es decir, peones, caballos, torres, etc. El tiempo, en cambio, es más difícil de definir, pero digamos que es los turnos que necesito para realizar algo. Por ejemplo, con las blancas. En esta posición, la posición inicial, necesito 4 tiempos para poder realizar el enroque. Estos serían E4, caballo F3, alfil C4 y enroque. Gasté 1, 2, 3 y 4 tiempos para poder realizar esto. Vamos a un ejemplo de Grau. Esta posición corresponde a la partida de Schories contra Rodolfo Spielmann. Pido disculpas si no pronuncio bien algún nombre. La misma es del año 1905. En esta posición, el equipo blanco amenaza con ganar un peón tras la jugada alfil por E4 y tras peón por dama por E4, ganando un peón de esta forma. Es el turno de las negras, pero antes de reproducir la partida, vamos a echar un vistazo a la posición. Vemos en que el equipo blanco tiene problemas en desarrollo, pues todavía no ha desarrollado ni el alfil, ni el caballo, ni la torre del flanco dama. En cambio, el negro ha sacado todas las piezas y la única que falta entrar en acción es la torre de A8, además de la dama, claro está. Bien, en esta posición Spielmann siguió con la jugada F5. La idea es reforzar el caballo D4. El blanco continuó con peón por peón y tras dama por peón, fíjense que ya activó una de las piezas que le faltaba sacar a jugar. El blanco siguió alfil por caballo y tras D por E4, dama por E4, perdón. Finalmente, el equipo blanco ha ganado el peón. Pero fíjense que su situación del flanco dama no ha cambiado. No ha sacado a jugar ni al alfil, ni al caballo, ni a la torre. En esta posición, con buen criterio, Spielmann jugó alfil B3. Se está amenazando torre A E8, poniendo en juego la última pieza que falta desarrollar y amenazando ganar la dama de esta forma, ya que no tiene ninguna retirada. Tras esta situación, el equipo blanco jugó C4. Y Grau dice que esto es un error, porque al mover peones no estoy contribuyendo al desarrollo, ¿sí? Hubiese sido mucho mejor, dice, alfil E3. Tras C4, dama D6, caballo B2. Y acá el maestro Grau
hace otra pequeña acotación y dice que en vez de sacar el caballo, de desarrollar el caballo, hubiese sido mejor dama de 5, cambiando damas para aliviar un poco el ataque que tiene el equipo negro en este caso. Tras caballo B2, comenta: cuando se está en desventaja en desarrollo, hay grandes posibilidades que estés bajo un ataque. Una manera de defenderse es cambiando piezas. En este caso era mejor dama de 5, aliviando un poco la presión. La partida continuó con torre a E8 y tras dama B1 vemos que las blancas siguen conservando su peón de ventaja, pero a cambio de tener unas piezas realmente tristes. Tras caballo D4 viene la primera pregunta. El equipo blanco aquí jugó caballo E4. Pero la pregunta es, ¿qué pasa si juega caballo por D4, dama por D4, caballo por B3? Podés pausar el vídeo y pensar qué jugarías en esta posición. Bien, espero que hayas encontrado la jugada fuertísima que es dama por F2, que lleva al mate tras torre por F2, torre 1. Por este motivo no se puede capturar el caballo de D4 y mucho menos después el alfil de B3. Tras caballo E4, la partida continúa con caballo por F3, G por F3, dama G6 jaque y tras rey H1, torre por F3. Aquí hay una nueva pregunta. ¿Puede el equipo blanco comerse al alfil que está en C5? ¿Qué sucede si el blanco captura ese alfil? Bien, tras caballo por C5, que no sería una buena jugada, seguiría alfil C2 primero, amenazando ganar la dama tiene que retirarse y tras torre por F2 se amenaza mate en G2 y realmente no hay manera de salvarse en esta situación. Si torre por F2 seguiría torre E1 y en caso de torre G1 evitando el mate seguiría torre 1 clavando a la torre y ahora sí que no hay forma de evitar dama G2 mate. Por ese motivo el alfil de C5 no se puede tomar. La partida continuó con torre 1, torre por F2, alfil G5, dama H5, caballo F6 jaque, G por F6, torre por E8 y tras rey F7 las blancas abandonan, ya que no pueden evitar el mate en H2 si no es entregando demasiado material, demasiadas piezas. El siguiente ejemplo es una partida entre Mr. Fox y Bauer con las negras y aquí existe una linda combinación. El equipo blanco jugó caballo de C4 entregando su caballo y el negro en su afán de ganar material jugó D por C4. Y en esta posición te invito a que encuentres la jugada que hace que las blancas ganen de forma brillante esta partida. Tras D por C4, la jugada espectacular es dama por G6. Y ahora se está amenazando. Dama por H7 jaque, el rey tiene que moverse y dama H8 mate. ¿Qué pasa si comemos a la dama? Bueno, si H por G6 seguiría la espectacular caballo por G6 que amenaza torre H8 mate y tras F por G6
alfil por C4, rey F8, no sirve alfil E6 porque simplemente si alfil E6, alfil por E6 y estamos en la misma situación, seguiría tras rey F8, torre H8 mate, y en caso de F por G6, alfil por C4 nuevamente, y acá hay dos variantes, rey F8 seguiría el mismo truco de sacrificar el caballo para dar paso a la torre, y si rey H8, caballo por es un mate aún más lindo. Grau sigue con los ejemplos en su capítulo 2 y en esta oportunidad da una partida entre Rodolfo Spielmann y Landau. Spielmann conducía las piezas blancas y tras E4, caballo F6, se plantea la defensa alequine. Sin embargo, las blancas deciden no entrar en las variantes en donde el blanco avanza el peón y defienden su peón con caballo C3. D5 por parte del equipo negro y tras E5, caballo F. En esta posición, lo que comenta Grau es que en posiciones similares existe un sacrificio con la idea de restringir el desarrollo de nuestro rival. La jugada es E6. Tras F por E6, vemos como la estructura de peones queda dañada y esto va a provocar que los alfiles no entren en juego tan rápidamente. La partida continúa con D4, caballo F6, caballo F3, C5, D por C5 y caballo C6. Y ahora viene algo muy importante. El punto E5 es un puesto avanzado, ¿sí? Pero está controlado por el caballo de C6. Así que te invito a que pares el video y trates de encontrar cuál es la jugada más fuerte que tiene el blanco en esta posición. Bien, la jugada estratégica es alfil B5, metiendo presión al caballo y con la idea de quedarme con la casilla E5. La partida continuó con alfil D7, roque, dama C7, tratando de controlar E5, torre 1, poniendo más presión sobre la casilla, H6. ¿Por qué H6? Bueno, lo que quiere hacer el equipo negro es enrocarse. El tema es que si se enroca ahora, seguiría la jugada caballo G5, amenazando hacer un doble o recuperar el peón con una posición más ventajosa. Es por eso que el equipo negro jugó H6, pero esto le va a traer otras dificultades. Tras alfil por C6, B por C6, caballo E5, vemos como el equipo blanco ha llegado a la posición crítica. G5, una jugada medio rara, medio extraña. Fíjense cómo se está rompiendo la regla que dijo Grau anteriormente, que es que el que esté peor desarrollado debe evitar los movimientos de peones, porque esto no ayudan al desarrollo. Igualmente G5 tiene la idea de evitar alfil F4. Si por ejemplo seguiría en roque largo, aparte de caballo F7, vamos a suponer que caballo F7 no es posible, podría seguir la jugada alfil F4 poniendo presión sobre la dama, ¿no? Ahí estoy amenazando sacar el caballo y hacer una descubierta. Tras G5 siguió dama D3. Fíjense que G5 ha debilitado aún más la posición del negro. Torre G8 para evitar dama G6, B4, alfil G7, jaque, rey se mueve y dama F7. Tras alfil E8, la partida continuó con dama por E6, torre F8
y B5, tratando de abrir líneas ya que el rey se encuentra en el medio. Esto es estratégico también. Cuando el rey se encuentra en el centro del tablero, tengo que tratar de abrirlo para poder atacar. De hecho, los invito a que busquen cuál fue la jugada que hizo Spielman en esta posición. Bien, la partida continuó con la espectacular torre por E4, sacrificio de calidad tras D por E4, alfil F4, un segundo sacrificio, y la idea es que la torre de A1 entre en juego y esto va a ser totalmente decisivo. Alfil por E5, D por E5, dama de 7 y es el turno de ustedes. ¿Qué jugarían en esta posición? Bien, la jugada más fuerte es torre de 1 ganando la dama y tras C por B5, torre por D7, alfil por D7 y dama por H6, la partida ya no tiene importancia, pero vamos a continuar viéndola para terminarla. Tras torre G8, C6, alfil E8, caballo por B5 y ahora sí, las negras abandonan. Para terminar esta primera entrega, me gustaría mostrarles una partida, la verdad que es muy conocida, pero justamente se adapta a todos estos temas que venimos viendo: el desarrollo, el material, los tiempos, el rey en el centro, en fin. La partida corresponde al genial Paul Morphy versus el conde de Isoard y el duque de Brunswick. Se jugó en París en el año 1858. Morphy inició la partida con E4 y tras E5, caballo F3 y D6 queda planteada la defensa Philidor. Tras D4, ocupando el centro, el equipo negro decidió jugar alfil G4 poniendo cierta presión sobre el caballo de F3. Morphy continuó la partida con D por E5 y tras alfil por F3, dama por F3. No se podía jugar dama por E5 porque seguiría dama por dama jaque, rey por dama y caballo por E5 ganando un peón. Tras D por E5, alfil por F3, dama por F3, D por E5, parece que las negras han solucionado el tema del centro, pero a continuación viene una buena jugada de Morphy que es alfil C4. La idea no es dar el jaque mate pastor, muy conocido en F7, sino ganar un tiempo justamente con esa amenaza. Tras caballo F6, dama B3, se realiza un ataque doble en F7 y en B7. Hay que defender el peón más importante, que es el peón que está en F7, así que las negras jugaron dama E7 y tras caballo C3 decidieron defender indirectamente el alfil de B7 con su dama. En esta posición Morphy no quiso ganar el peón de B7, ya que, como dijo Grau, cuando estamos peor en desarrollo lo que necesitamos es cambiar piezas. En este sentido seguiría dama B4, dama por B4, alfil por B4 jaque, y si bien las blancas tienen un peón de más, todavía queda mucha partida por delante. Morphy decidió priorizar el desarrollo, por eso continuó con caballo C3, C6 y alfil G5. Buena jugada, aumentando la presión al caballo de F6, realizando una clavada. P5. Acá se está rompiendo otra regla que nos había dicho Grau, que es que el que está peor en desarrollo debe evitar los movimientos de peones, ya que los movimientos de peones no contribuyen al desarrollo de las piezas. Te invito a que pauses el video y encuentres las jugadas que hizo Morphy. La jugada correcta es caballo por B5,
C por B5, alfil por B5 jaque, caballo B D7 y es otra vez tu turno. ¿Qué jugarías con las piezas blancas? La mejor jugada en la posición es enroque largo, que lo que hace es no solo poner el rey a salvo, sino que traer a la torre a la columna abierta presionando en D7. Las negras continuaron con torre D8 y esta vez otra vez es tu turno. Torre por D7. Excelente jugada. Y la idea es incorporar a la última pieza que nos queda que no está jugando. En este sentido, torre D1. Dama E6. Pregunta: ¿le conviene al equipo blanco cambiar damas? No, definitivamente no. Cambiar damas ahora sería un error, porque el equipo negro tiene ventaja en material. Lo que debemos hacer es buscar la continuación más fuerte. En esta posición juega el blanco y gana. Alfil por D7 es la mejor jugada. Tras caballo por D7 te invito a que remates como lo hizo Paul Morphy en 1858. Si viste alfil por D7, seguramente también viste dama B8 jaque, que es una entrega de dama, un sacrificio de dama obligado, el caballo a comer, tras lo que viene torre D8 mate. Aquí vemos, como dijo Grau, que las piezas en ajedrez sirven por lo que hacen en el tablero y no por su mera existencia en el mismo. Espero que les haya gustado este video y próximamente subiré un nuevo capítulo de esta nueva serie. Nos vemos.